El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Este domingo, sexto de Pascua, tenemos para nuestra reflexión este hermoso texto del capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 8, que nos trae el comienzo del discurso de despedida de Jesús, ese gran discurso de despedida que tenemos en el Evangelio de Juan, que tiene unos textos realmente hermosos y que comienza precisamente con esto, con la parábola de la vid y los sarmientos. Fíjense que la imagen de la vid es una imagen que está muy en el corazón del pueblo de Israel, porque así como por un lado la crianza de ovejas que veíamos el otro día, el domingo del Buen Pastor, la vid también era una de las bases de la economía del pueblo de Israel. Y en un territorio como el de la Palestina, donde el agua precisamente no abunda, el cultivo de la vid es un cultivo que lleva muchísimo trabajo, requiere muchísima atención. El viñador tiene que hacer un trabajo artesanal para cuidar la viña. Nada que ver con las viñas que a lo mejor estamos acostumbrados a ver nosotros en algunos lugares de nuestro país que alcanzan una cierta altura. Ahí no, ahí la viña es muy bajita, las vides son muy bajitas y necesitan un trabajo artesanal. Hay que cavar continuamente para que la poca agua que se logra juntar corra por ahí. Hay que limpiar permanentemente para que no haya maleza. Hay que recortar y podar los sarmientos continuamente. O sea, se necesita un trabajo muy artesanal y un trabajo en el que hay que poner mucho amor y mucho cuidado. Por eso es que también otra imagen del pueblo de Israel era la viña del Señor. O sea, el pueblo de Israel era la viña del Señor y el Señor era su viñador, porque le dedicaba todo su cuidado y toda su premura. Entonces, cuando Él pone esta imagen, el Señor pone esta imagen, yo soy la viña y mi Padre es el viñador, nos está presentando este cuidado amoroso del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel recibe de parte de Dios. Pero también la vid tiene una particularidad, o sea, no es un cultivo que va por sí mismo y no es que crece por sí mismo, sino que para que dé fruto, los frutos no crecen directamente en el tronco, sino que crecen en esos sarmientos, lo que se llaman los sarmientos, que son unos hilitos vegetales muy finitos y muy frágiles que salen del tronco de la vid y de ahí después nace el fruto, nace el racimo de uva. Y estos sarmientos, claro, corren el riesgo de irse en vicio, porque a veces pueden crecer indiscriminadamente y
chupar la poca savia que tiene la planta y se pierde. Entonces necesitaba también tener cuidado y limpiarlos y podarlos para que den mejor fruto. Pero también tienen otra particularidad. El sarmiento, cuando se desprende del tronco, no solo ya no va a dar fruto, sino que además no sirve absolutamente para nada. Porque otras ramas de árboles o de plantas podían servir para hacer fuego, pero el sarmiento no sirve ni siquiera para eso. O sea, desprendido de la vid, el sarmiento no sirve para nada, ni para hacer fuego, porque arde y se consume inmediatamente. No da un fuego duradero, sino que se consume de inmediato. Entonces, hecho esta pequeña paréntesis vitivinícola, por decirlo así, entendemos un poco mejor esta imagen que el Señor nos presenta. El sarmiento, alejado del tronco de la vid, separado del tronco de la vid, no sirve para nada. El creyente separado de Cristo se pierde. Tenemos que estar unidos al tronco, tenemos que estar unidos a Cristo. Esta imagen de la vid es muy buena para entender cómo es la relación entre el hombre y Dios. Si nos apartamos de Dios, somos como el sarmiento que se separa del tronco de la vid. No servimos más para nada. Nuestra vida pierde sentido. Y entonces nos perdemos en las vicisitudes y problemáticas que tiene nuestro mundo. En cambio, mientras permanecemos unidos a la vida y a pesar de las problemáticas del mundo, nuestra vida encuentra sentido porque está unida a Cristo, está unida a Dios. Además, bueno, esta imagen de la vid y esta imagen de la vid y del viñedo es un llamado también a reconocer el cuidado que Dios tiene para con nosotros, que siempre va a estar a nuestro lado y siempre nos va a acompañar. Y aunque tengamos que sufrir momentos de poda, porque muchas veces el sarmiento tiene que ser podado, y cuando necesitemos pasar por un momento de poda, el Señor también va a estar ahí para fortalecernos. Porque esa poda significará que estamos pasando por pruebas que el Señor permite para ayudarnos a crecer y para ayudarnos a crecer en la fe, sobre todo, y para ayudarnos a crecer en el amor de Dios. Estar unidos a Cristo es fundamental. No podemos concebir la vida del creyente si no estamos unidos a Cristo. Ese es el misterio fundamental de nuestra vida cristiana y no en vano el Señor aquí nos está hablando de vivir en comunión con Él. Vivir en comunión con Él, una comunión con Él que se realiza plenamente cuando recibimos la Eucaristía. No en vano recibir la Eucaristía se llama recibir la comunión, sino que también tiene su origen en esto, estar en común unión con el Señor, como los sarmientos están unidos a la vid. Pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer unidos en su amor, unidos entre nosotros y unidos a Cristo, para ser realmente testigos de ese amor incondicional de Dios con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre.